Son de crecimiento de las células tumorales y de direccionamiento, de las dos cosas. Como lo vamos a hacer en mosca, que la idea es que tenemos con Isabel, es que esto se puede hacer en mosca y que por lo visto en mosca, tú sabrás más, parece que el 65% es mucho mejor en mosca que en ratones con respecto a humanos. Incluso que se le puede inocular. ¿Sabe otro modelo que sería interesantísimo? ¿Cuál? El pesebra. Se me ocurre, como yo trabajo mucho en la estructura de propios elementos finitos, hacer elementos barras que geométricamente tengan el tamaño de los filopodios. De niño todos somos curiosos y a mí me gustaba ser médico, quería serlo como mi padre, después que he querido ser físico, he querido ser inventor, he querido ser astronauta, he querido ser muchas cosas de niño. Ahora hablo con los médicos, hablo con físicos, con matemáticos, ya no sabemos lo que somos uno u otro y ya no importa para nada lo que haya estudiado a los 20 años. Antiguamente los estudiosos sabían de todo, lo mismo astronomía que matemáticas, que filosofía, y eso les generaba una red de conexiones entre conceptos que hoy en día existen de otra forma, mucho más especializadas y centradas en ámbitos muy concretos. Ahora te das cuenta de que estamos haciendo una vuelta atrás con volver a conectar disciplinas tan diferentes entre sí, la medicina, la ingeniería, matemática, filosofía incluso. No sé, es fascinante descubrir una disciplina nueva que puede hacer cosas, que no está vetada, que se te abre de pronto un universo nuevo de conceptos, de posibilidades. Es muy estimulante. Pues te voy a comentar entonces lo de una ideilla que hemos tenido. Vamos a empezar a hacer cosillas. A ver, esto. Una cosa que ha sacado en el MIT el año pasado, que era una laminita que implantan las células madres de... Esa comunicación directa en la que te encuentras en el término medio, aunque no sepas del todo el otro, entiendes al otro y el otro te entiende a ti lo que tú quieres. Y eso es lo que nos ha permitido ese proceso, pues lo tenemos ahora más fácil, ¿no? Ya nos entendemos, ¿eh? ¿Y los nervios oculares? Colaboramos con ingenieros de ingeniería electrónica, ingenieros de ingeniería de caminos, matemáticos aplicados, gente de física aplicada, bioinformáticos, clínicos, como es lógico, oncólogos, cirujanos, bioquímica, biotecnología, ingeniería biomédica, farmacia. Julia, ¿qué? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lleva el diseño de la estructura para imprimir? Muy bien, poniendo las capas. ¿Y las células, cómo has puesto ya las células tumorales en la capa de arriba y las tienes preparadas para la biotinta? Sí, estas las esferas, hemos estado haciendo las esferas abajo y ya están preparadas para imprimir mañana. Si esto llega a otra zona del cerebro, a otro órgano, se quedan en el centro y aquí están las que son más diferenciadas. Te lo digo porque también... Eso, se quedan en el centro. Claro, eso es en la metástasis. Fíjate lo que yo tengo... Eso sería interesante que marcaras también las células, tipo celular, porque ya sabes que los tumores son heterogéneos. Tú tienes sus poblaciones de células en distintas zonas. No se van a comportar lo mismo estas, lo que emiten, porque estas están aquí en el frente del inicio de estos modelos, ¿no? De páncreas y de... Claro, porque por ejemplo la cosa puede ser el tema de que se pueden mezclar muchas cosas. Después se puede mezclar la parte mecánica con onda. Claro. Simplemente repetir. Ahora tengo 3 variables, ¿vale? En nuestro problema tengo 3 variables, lo que tendría que hacer, en nuestro caso, vamos a poner aquí nuestro caso,
Yo desde el primer momento vi que esa relación con otra ciencia a mí me atraía mucho. Me atraía mucho y creo que en ese momento vi que lo que podía hacer o lo que estaba haciendo podía tener una cierta trascendencia. La derivada con respecto a P. Tales de Mileto era matemático, físico, biólogo, filósofo, en fin, no había una distinción. Por tanto, yo creo que el origen de la matemática a lo largo de la historia es la curiosidad humana, la curiosidad humana por saber por qué los planetas estaban ahí, por qué cambiaba el ciclo del verano a invierno, cuándo podían migrar, y luego por cuestiones prácticas, que no hay que olvidar que las matemáticas surgen para resolver problemas. La matemática hoy en día, su gran poder es la capacidad de predecir. Una vez que tú has comprendido la naturaleza y eres capaz de abstraerte y crear un modelo de esa naturaleza, si ese modelo está bien construido, tú tienes la capacidad de predecir. Y predecir, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con un tumor. Y eso ayuda al médico o al biólogo a hacer ensayos y a mejorar los ensayos que tienen. Entonces esa capacidad predictiva, ese laboratorio in silico, que sería un poco lo que nosotros podíamos hacer los matemáticos, es realmente una herramienta muy potente y que a veces llega a donde no puede llegar la técnica actual. ¿Hacemos algún cambio de ubicación de las islas de trabajo de aquí o estaba bien como estaba? Quizá distribuir las mesas o... Estanterías ya empezamos a necesitar. Tontería estaría bien. Porque estamos tirando nuestros libros en... Sí. Que no hace falta que sean de grandes, sino como las que tenemos. Después de estudiar aquí ingeniería de caminos, pues me fui a Estados Unidos, al MIT, con una beca Fulbright y empalmé con otra estancia en University College London, en Suecia, en Chalmers. Posteriormente he estado en otras universidades como en París, en el CNRS, en la Paris 6, en Alemania, en Hamburgo, en temas de aeronáutica con Airbus. En Estados Unidos también he estado en NASA, en Caltech, y desde muy al principio empecé a darme cuenta de cómo tenía mucho menos miedo que en España a salirse de su disciplina de origen. No tenía ningún problema en atreverse a hablarse y a empezar a resolver problemas con otras disciplinas, pues con tejido humano, de tejidos artificiales o de prótesis de cadera o tejido blando y concretamente cáncer, de próstata, de páncreas, etc. Y eso eran ingenieros que estaban trabajando con médicos codo a codo y para mí eso fue inspirador. Mecánica de los materiales y tomé ejemplo, aprendí, empecé a trabajar mientras estaba en esos lugares en temas médicos y bueno, cuando volví aquí pues me encontré con que era un bicho raro, que no era un ingeniero normal, sino que estaba haciendo cosas muy diferentes, muy heterodoxas. One more and one more. Todos los materiales, cuando los interrogas con ultrasonidos, que es lo que hacemos en nuestro laboratorio, son materiales más duros, más blandos, con una estructura más porosa, menos. En el fondo, las ecuaciones fundamentales que rigen cómo se propaga una onda de ultrasonido en hormigón, en acero o en hueso o en un tejido blando son las mismas ecuaciones. Los fundamentos son, al fin y al cabo, las ciencias básicas, física, matemáticas, que son lo que en el fondo compone la ingeniería. Y el pensamiento orientado a solución de problemas, que es lo que nos caracteriza. Yo estudié bioquímica, pues me gustaba el tema de la ciencia, de la investigación y el tema de las células más a nivel
microscópico más que macroscópico. Incluso, bueno, la investigación empezó a gustarme realmente como investigación a partir de segundo de carrera, más o menos. Antes de eso, pues lo que sí me gustaba era el conocimiento de la biología y de la biología celular. Me gusta saber el porqué de las cosas. Y entonces, desde que estudiaba en la carrera, pues el cáncer para mí siempre ha sido algo que me despertaba curiosidad, saber por qué células de tu cuerpo se convertían en células malas, por así decirlo. Tenía curiosidad sobre eso. Cuando yo empecé a perder la vista en segundo de carrera, llegó segundo, tercero y en cuarto de carrera ya no podía manejar instrumental de laboratorio. Pues claro, en ese momento pues te sientes muy con mucha incertidumbre de no saber a qué te vas a dedicar, de no saber o de pensar que a lo que tú querías dedicarte se te estaba cerrando esa vía. Y claro, cuando encuentras un grupo como este que te acoge como un profesional y que encima te hace ser útil, sentirte útil encima en una investigación que a ti te gusta, en una temática que a ti te gusta, pues es muy enriquecedor. Vale, que esto está bien. Ese es el paclitaxel. Parece como que en vez de mejorar, pues empeorar el paclitaxel. Sí. Que en las pegadas estas, si tiene efecto, el paclitaxel sí tiene efecto. No es que no tenga efecto, vaya, lo que yo traduzco de aquí es que libre va a tener una IC50 más baja que en las nano. Sí, pero de otra manera. De otra manera. Una IC50 no sale. El cáncer no es una enfermedad como tal, sino un conjunto de alteraciones y por tanto no se puede considerar como una enfermedad al uso, ¿no? Porque las células que se modifican y que tienen una lesión en su información genética, eso hace que se conviertan en células que proliferan. En un momento determinado, una de ellas, que por una mutación en este tipo de células, pues empiezan a proliferar de manera descontrolada. El microambiente que hay alrededor les condiciona a que ese tumor se desarrolle o no se desarrolle. Y después, bueno, pues se le dice el cáncer, por tanto, que es una patología o un conjunto de alteraciones heterogéneo. Imaginemos un cáncer de mama en una mujer que tiene un diagnóstico concreto, que le han hecho un diagnóstico concreto, y otras mujeres le hacen el mismo diagnóstico y la misma localización. Pues hay variación entre esas dos personas, ¿no? Aunque sea el mismo tipo de tumor, la misma diagnóstico, porque cada persona, y dependiendo del entorno en que se encuentre el tumor, esas células van a tomar distintos caminos y cambiarán, ¿no? Estos son los fármacos libres. Aquí he puesto baja y alta dosis simplemente para que sepáis que esto es la mínima que has puesto en tu ensayo y la máxima. Claro. De manera, fíjate. ¿Es una célula o...? No, eso son las esferas. Eso son las esferas del cáncer. Hay muchas células dentro de la masa tumoral. Hay células que son las que proliferan un montón, que son aproximadamente el 80 al 90%, están continuamente dividiéndose. Y finalmente existe una pequeña proporción de células, y estas son fundamentales, son las células iniciadoras del tumor, o también conocidas como células madre cancerígenas. Estas realmente son las que han iniciado el tumor. Ellas son las responsables de que haya resistencia a la quimioterapia, resistencia a la radioterapia, incluso la aparición de recaídas después de que una persona ha sido efectivo el tratamiento. ¿Esto qué es? ¿Lavanda? Ese sí es lavanda. No. No, esto es un piorno. ¿Piorno? Son piornos a estos que son pinchudos, pinchan mucho. ¿Eso no tiene propiedad terapéutica? Tiene algún uso tradicional, pero no es una planta medicinal. Medicinal, ¿no? El nombre científico es Eleborum fetidus. Fetidus, ¿verdad? Huele fatal. Con esto se hacía veneno para las puntas de las flechas y de las ballestas y tal. Pues tú sabes que hay muchos venenos que tienen actividad anticancerosa. Sí, de hecho, ahora estoy haciendo un TFG que es sobre los venenos de los arácnidos. Ajá.
Que me cojo de la parte de abajo. Toma, Guillermo. Me encanta, toma. Están secas ya, ¿eh? Bueno, esto también se utiliza a nivel de ornamentación floral, ¿eh? Chicos, zapote. Preciosa esta. Esta también me ha gustado. Esto tiene una Que madera, tiene una madera. muy buena. Pues esto es una planta muy fuerte, con la que se hace la ayahuasca. Con ¿y esto DMT. con esto, eh? Con DMT. Tiene triptaminas. ¿Cómo se llama? ¿Charma? Desde pequeña siempre tuve claro que me tenía que dedicar a la investigación, porque bueno, pues una nace con una pasión, con una misión, quizás se puede decir así. Sentí que yo me tenía que dedicar a la investigación. Siempre me han apasionado lo que es la aplicación terapéutica de las plantas, pero no sabía tampoco cómo enfocarlo y bueno, había una asignatura que se llamaba farmacognosia y me apasionó. De cómo se modificaban las moléculas, de cómo gracias a las moléculas la célula podía entrar en una fase de ciclo celular y revertir una célula tumoral a células sanas, y a mí aquello me apasionó. Hola, buenos días. ¿Tenéis peceras por aquí? Sí, aquí enseguida se lo enseño. Vale, bien, echa un vistazo, gracias. Estamos haciendo cosas que no existen siempre. Entonces no puedes ir a una tienda y decir quiero tal cosa, sino que tienes que ingeniarte qué hay por allí que use esos materiales o que reúna las propiedades que estamos buscando, que necesitamos. Y a veces te encuentras en una tienda de mascotas, de cualquier cosa, buscando algo que no sabes muy bien por qué estás buscándolo y luego no intentes explicárselo al tendero. Vale, y ahora. A veces conforme vas viendo, vas trabajando, vas haciendo un experimento, te van surgiendo ideas de nuevas posibilidades. Nada lineal, es muy cíclico, muy creativo. Yo creo que como un poco es más arte que ciencia, en cierto modo. Y a mí eso me encanta, es muy motivador, es muy estimulante. Sí, el nuevo tanque de inmersión. Aquí es donde guardamos las muestras biológicas para su ensayo. Concretamente esto es un ojo, de que vamos a analizar la córnea mecánicamente. Esto es un laboratorio de ultrasonido y biomecánica, con lo cual analizamos muestras de todo tipo biológicas. Por ejemplo, aparte de ojos, pues otro día vamos a tener cérvix humanos vivos o tendones humanos, arterias, en fin, según qué proyecto estamos estudiando en cada momento, pues tenemos muestras muy variadas. En realidad estos son materiales mucho más complejos de los que se utilizan en ingeniería controlada, como hormigón, acero, fibra de carbono incluso, que es compleja. Pues esto es mucho más complicado y supone un reto muy interesante para los ingenieros, para la investigación. Y ahora vamos a medirlo en este aparato, que es un escáner de onda de torsión que hemos desarrollado y patentado nosotros, lo hemos fabricado nosotros, y que sirve para medir propiedades mecánicas de la córnea, que a largo plazo vamos a utilizarlas como técnica diagnóstica para patologías como queratocono, etc. Francisca, vamos a ver. Ya son 20 semanas y 2 días, ¿no? Acabas de tener la ecografía de la semana 20, estaba repasando la del primer trimestre, donde se vio que estaba todo bien, se dató el embarazo. Y ahora quería proponeros, si queréis, que vuestra participación es voluntaria, pero no conlleva ningún tipo de riesgo, si queréis que hiciéramos una exploración vía vaginal para ver el canal del parto. Estamos haciendo un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Granada, con ingenieros, compañeros, profesores de la universidad. Queremos medir la consistencia del canal del parto y lo intentamos hacer como una forma de adelantarnos a qué embarazadas van a tener más riesgo de parto prematuro. Ya, venga, gracias, primo. ¿Quieres que lo haga? No, ya está, yo puedo. La condición que más mortalidad causa a los neonatos hoy en día a nivel del mundo es el parto prematuro. Más de 1 millón de muertes al año son por esta causa.
Entonces, las herramientas diagnósticas de las que disponemos son muy pocas. Los clínicos tenemos la mano para ver que el canal del parto se acorta, el ecógrafo. Entonces, la idea de poder desarrollar un arma que midiera esa consistencia, que se adelantara semanas, me hizo pensar que quizá sí íbamos a tener tiempo para prevenir que la enfermedad pasara, no detectándolo tan tardíamente, sino dándonos semanas. Y el proyecto era apasionante desde un punto de vista teórico. Por fin ahora ya estamos aplicándolo en pacientes y estamos viendo un poco la realidad y se está desarrollando. Y luego ¿Por qué esa estructura, que es el cuello del útero, por qué a veces es capaz de dilatarse y otras veces no es capaz de dilatarse? ¿O por qué se dilata antes de término, antes de salir de cuenta? Era una cuestión al fin y al cabo mecánica, de una estructura que se dilata, que cambia su elasticidad y su geometría, que no existe una estructura artificial capaz de hacer algo tan increíble. Pues supuso un reto enorme, enfrentarme a ese problema, usar otros sonidos para aquello, a la vez que te das cuenta de que, bueno, puede que estemos solucionando un problema o que esto abra la puerta a solucionar un problema que afecta a cientos de miles de nacimientos en el mundo. La verdad que el trabajo de laboratorio es bastante sacrificado, normalmente pues depende de los días, hay veces que trabajas 14 horas sin parar y normalmente cuando estás inmerso en una investigación, incluso cuando estás dormido, a mí me pasa muchas veces que a las 3 de la mañana me levanto con una idea y tengo que coger una libreta y escribir las ideas y eso, y entonces venir al campo pues te da un poquito de descanso, ¿no? Respirar aire puro a mí me desconecta. Desde pequeño siempre he sido creativo. La verdad que la ciencia pues, te da mucho margen a maniobrar, ¿no? Porque realmente estás en la frontera del conocimiento y lo que estás estudiando pues, son cosas que todavía no se conocen. Empecé con temas de células madre y regeneración cardíaca y luego pues, me aficioné también, me gustó mucho la rama del tema del cáncer y eso, y el cáncer de las células madre cancerígenas, ¿no? Entonces estaba bastante relacionado las células madre con las células madre cancerígenas. Y de ahí continué mi estudio de doctorado hasta que los completé en el año 2013. Me atrajo el tema de no saber lo que te espera, ¿no? Tú haces tu hipótesis cuando vas a hacer un experimento, tú crees que vas a tener este resultado y de repente te lleva un resultado contrario, que para mí son los más interesantes. Cuando termino a lo mejor a las 12 de la noche y me acuesto y la cabeza sigue funcionando pensando en, oye, este resultado, ¿por qué me ha salido esto que no es lo que yo esperaba? Y hay veces que me levanto a mitad de la noche y descubro, vale, puede ser por esto. Ya me cojo mi libretita, me apunto lo que la nueva idea y me voy al laboratorio y por la mañana y casi que el despertador ni me suena, ¿no? Cuando terminé el doctorado tuve que emigrar, ¿no? A los Estados Unidos, que por una parte pues, me dio también un mejor conocimiento de la investigación, porque la verdad que allí tenían bastantes recursos y muchas facilidades. En la investigación que yo he centrado en mi carrera allí en Estados Unidos ha sido la relación que tiene la obesidad con el cáncer de mama. Y era muy interesante que la obesidad en las mujeres premenopáusicas disminuía el riesgo de desarrollar este tipo concreto de cáncer de mama, pero después de la menopausia pues aumentaba considerablemente el riesgo, ¿no? Por eso el paper que estamos ahora preparando, que vamos a mandar a Nature Medicine, yo creo que puede ser un punto de inflexión en esta investigación. Si los resultados que esperamos salen a la luz, seguramente se podrán desarrollar mejores terapias hormonales de sustitución para las mujeres posmenopáusicas, con lo que creemos que con eso se reduciría la incidencia de desarrollar este tipo de cáncer, puede desarrollar fármacos específicos para estas enzimas que puedan
disminuir el riesgo de muerte, ¿no? Esta es la primera fase, Sí, ahora os digo la segunda fase, que es la que ¿Qué a mí células son me las que están aquí? interesa ahora. ¿Qué células son las que están aquí? En el frente. Pues las células que están en el frente en un tumor primario serían las STIM. Claro. Que son las que van abriendo. En teoría esa es la hipótesis. Y si esto llega a otra zona del cerebro, a otro órgano, se quedan en el centro y aquí están las que son más diferenciadas. Pero el punto luego aquí, nosotros no hemos incluido la comunicación. La naturaleza es una fuente de inspiración, claro, y muchas veces ahí la relación entre lo micro, lo nano y lo macro es muy importante. Las hojas de las flores, los tréboles, las formas de los árboles, el crecimiento, etcétera, pero muchas veces esos patrones vienen de unas interacciones moleculares o muy a nivel nano incluso, o micro. Y de alguna forma conectar unos patrones y conectar otros y ver por qué modificando unos patrones se puede inferir en la modificación de otros, es muy importante. Yo creo que uno de los retos más fascinantes que yo encuentro hoy en día en la ciencia en general y en este ámbito en el que estamos hablando es un poco el comportamiento colectivo de especies. Ese comportamiento colectivo de especies, podemos decir por qué los pájaros vuelan como vuelan y vuelan en una manada tan grande y nos chocan y qué es lo que está detrás de ello, tanto para migrar como para simplemente moverse para buscar comida o lo que sea, pero es el mismo problema también a nivel celular, como una serie de proteínas, muchísimas, como una serie de células se coordinan de forma colectiva con un objetivo. Entonces, intentar entender el movimiento colectivo de especies, ya no solo a nivel, digamos, macro, que podía ser estos animales que hemos hablado, como a nivel micro, por ejemplo, podíamos aprender cosas para ver, a nivel de tumores, para ver cómo colectivamente todos los actores o los agentes involucrados en la evolución, en la dinámica de un tumor, se están coordinando. Pero ¿estáis viendo esto que estoy viendo yo? ¿Se está en ebullición? Por ejemplo, ahí estamos viendo unas cuantas burbujas que se están formando. Normalmente estas burbujas que se forman por ebullición, por los procesos de metanogénesis en el fondo. Quizás podíamos hacer aquí a distintos tamaños de agregados, de partículas, intentar medir cómo son sus propiedades mecánicas, porque podía caracterizar un poco la forma de unión y la forma de agregación entre ellas. Ahí. Realmente es muy gratificante si tú eres capaz de modelar o de reproducir con cosas tan abstractas como pueden ser las matemáticas lo que realmente está pasando en la vida. Capacidad de predecir mediante un estudio, por supuesto, profundo de lo que se está haciendo o a nivel de tumoral o a nivel de lo que hemos visto ahora en este lago a nivel de la agregación de polímeros, ser capaz de trasladarlo a un nivel, digamos, aparentemente más abstracto, de funciones, de ecuaciones, de abstraerlo en una fórmula matemática y de ahí saber o ser capaz de predecir lo que puede ocurrir o cómo puede actuar, es realmente lo que yo creo que puede ser una parte de utilidad de las matemáticas, ¿no? Simplemente al principio me costaba más porque es lo que digo, hasta que no te adaptas, pues es más complicado. Me plantearon hacer la tesis doctoral en mi casa, porque al fin y al cabo, al no tener que hacer experimentos, no necesito de un laboratorio físico para poder trabajar. ¿Qué ocurre? Que yo fui el que pidió hacerla aquí, en el laboratorio.
porque hacerla en casa tiene la ventaja de que es muy cómodo, pero el inconveniente de que no te relacionas con personas, con compañeros en tu misma área de trabajo, en este caso la investigación. Ellos, cuando me conocieron a mí y yo a ellos, yo ya tenía problemas de visión severos. Y a pesar de esos problemas, pues el grupo, ellos supieron, digamos, integrarme. Supieron darme un tipo de trabajo, un tipo de función dentro del grupo, que es la que estoy cumpliendo ahora, que a pesar de mi discapacidad era útil para el grupo. Entonces el día a día de la investigación siendo invidente, pues fácil no es, pero al final acabas como adaptándote. Yo lo que hago es leo artículos, publicaciones de artículos de autores de todo el mundo, de científicos de todo el mundo, y lo que hago es que los analizo, es decir, entiendo lo que dicen, elaboro hipótesis en virtud de lo que dicen y planeo experimentos para corroborar esas hipótesis, para realizar una línea de investigación para avanzar en lo que es la tesis doctoral sobre cáncer que estoy realizando. Plantear, digamos, qué es lo que hay actualmente sobre una temática y cómo podríamos avanzar o resolver las dudas que hay, mediante experimentos, resolver las dudas que hay sobre esa temática. ¿Enchufamos? Y bajo tu opinión, ¿crees que hay una influencia distinta si la fuerza que llega, la fuerza que esté llegando es en un sentido o en otro, o buena pregunta. ¿Es plana o es con una geometría? Buena pregunta, porque supongo que sabes que la disposición de las moléculas en la superficie de la célula no es al azar. Es decir, hay complejos de... Una de las ventajas, por así decirlo, de ser invidente en la investigación es que al no gastar tiempo o no dedicar tiempo al hacer los experimentos, la totalidad de tu tiempo de trabajo es para pensar, para leer, para elaborar hipótesis, conclusiones, que eso es algo que tienen que hacer todos los investigadores para dirigir su línea de investigación, pero que investigadores que tengan que dedicar una gran cantidad de tiempo a sus experimentos, pues por desgracia no tienen esa cantidad de tiempo para razonar o para pensar sobre sus resultados, sobre cómo hacer más experimentos y demás. A mí Juan, solo es Juan, me llama mi jefe la niña de los ratones, porque lo estoy haciendo yo, que aprendí bien, o cogí práctica porque tenía varias por un contrato, él me puso. Prefiero hacerlo yo que lo haga otro que no tiene tanta práctica. Me da pena, pero sé que es necesario, entonces también es verdad que hacemos el mínimo, que si se puede evitar, se evita, pero para determinadas cosas hay que hacerlo, y si yo sé ya y tengo manejo, sé cuándo están sufriendo, cuándo van a sufrir antes de que sufran, pues no se sigue. A lo mejor otras personas que acaban de empezar no tienen el mismo manejo y puede hacerle daño. Bajo lunes, miércoles y viernes, o cada 48 horas, que eso incluye también fines de semana, o todos los días, de lunes a viernes, dependiendo del ensayo con los animales. Si es un tratamiento no entiende que sea efectivo, y si tienes la mala suerte de que es cada 48 horas y le has pinchado un 30 de diciembre, pues el 1 de enero tienes que venir a tratarlo. Por ejemplo, que me ha pasado, venir en Año Nuevo. La idea ahora es coger muestras de pacientes con cáncer de páncreas que tenemos en el proyecto, vienen cirujanos de aquí de los hospitales, nos darán un trocito de muestra de tumor de un paciente con cáncer de páncreas, nosotros lo trocearemos
y en el modelo de ratón le inyectaremos ese trocito que es específico de ese paciente y le haremos el tratamiento con esos compuestos para ver si tiene selectividad o no sobre estos tumores que se llaman avatares a los ratones, que son así, porque tienen un tumor de un paciente en el ratón. Tenemos la estrategia de nanotecnología, nanopartículas, nanocápsulas de aceite de oliva virgen extra. Estamos utilizando ese aceite de oliva virgen extra para usarlo como transportador de fármacos que son tóxicos en la clínica o de estos nuevos compuestos que estamos desarrollando. Y la ventaja que tienen estas nanocápsulas es que son tan pequeñitas que podemos cargarlas con cantidades de fármacos y además en la superficie de estas nanocápsulas tan pequeñitas podemos hacerlas inteligentes, podemos funcionalizarlas para que vean dirigidas frente a estas células madre cancerígenas de manera selectiva y así evitar efectos secundarios. Por aquí, así que... La raíz la deja. Por lo mejor aquí, ¿Aquí? Es donde está apoyada ahora mismo. Se cierra y entonces se ponen... Las moléculas que se encuentran en la naturaleza suelen ser estructuras bastante complicadas y complejas. En la actualidad, más que los productos de síntesis, me estoy interesando en ver qué aplicaciones tienen productos químicos o moléculas que también se encuentran en fuentes naturales, como puede ser cualquier alimento. La cúrcuma, que es una especia, pues tiene uno de los principios activos mayoritarios, es la curcumina, y tiene una actividad anticancerosa demostrable. Y hemos hecho modificaciones de esta molécula, mejorando su actividad per se, o la vainillina, que es un metabolito de la curcumina, o el ácido ferúlico. Una planta medicinal interesante, sí. El nombre popular es raíz del traidor. ¿Del traidor? Sí. Porque se hace una pomada con ella cicatrizante. Normalmente se le llama raíz del traidor, raíz de palomino o algo así. Entonces se mete la raíz en aceite de oliva, el uso tradicional, te digo, y ese aceite se pone rojo, rojo, rojo. El uso cicatrizante está muy demostrado, pero el uso probablemente analgésico también no lo esté. Esto viene de la época de los médicos griegos, de Dioscórides y de todo esto que... Y Guillermo, ¿y tú crees que nosotros lo podríamos aplicar a nivel de las células madre cancerígenas por las propiedades que tiene? Porque como son regenerativas, ¿no? En principio es cicatrizante. Yo no lo sé, esto es una cosa que estaría bien a lo mejor es investigar. Es una pasada, porque en realidad todos los compuestos químicos que hay hoy día como fármacos, la mayoría proceden de la naturaleza. Sí. De hecho, los antitumorales, ya saben, ¿no? Sobre todo con los antitumorales, yo creo que la proporción de los que vienen de la naturaleza, bueno, yo creo, ¿no? Es un artículo que también he leído y es un poco así. Casi el 80, ¿no? Tengo entendido. No te sabría decir la proporción, pero... De las muestras que has recolectado el otro día que nos trajiste, la verdad que, como puedes ver, hay bastante variedad y nos ha sorprendido varias especies que han conseguido ya esporular, que no son muy típicas como hongos endófitos, con lo cual puede ser algún epífito, algún tipo de hongo que esté infectando alguna de esas plantas o que se esté de saprófitos de la zona, pero como ves... Estos son los más interesantes. Estos son tres hongos que no son, estos dos sobre todo, no son muy comunes encontrar como hongos endófitos. Estos tres ya han conseguido esporular in vitro, podríamos echarles un vistazo a ver las estructuras que están formando si quieres y te lo muestro ahí. Este sí es más conocido. La Fundación Medina cuenta con una colección de microorganismos, una de las más grandes del mundo, de más de 190.000 cepas, que ha sido fruto de muestreo durante muchísimos años en diferentes regiones geográficas, nichos ecológicos, usar ese potencial que aún nos ha estudiado para aislar cepas bacterianas y fúngicas que nos ayuden a combatir muchas de las enfermedades que ahora mismo padecemos, ya bien sean infecciosas o bien sea el cáncer, incluso patógenos de plantas, ¿por qué no? Y lo que nos permite ahora mismo estas capacidades de alto rendimiento, de cribado de alto rendimiento, de un gran número de muestras, con lo cual te permite hacer cribados masivos, pues al final llegamos a unas capacidades tecnológicas que nos está ayudando a descubrir que los productos naturales son una fuente importante todavía de moléculas que nos han descubierto con aplicaciones terapéuticas muy importantes.
Sí, muchas veces te pasa por las manos y dices, tú he estado aislando esta gran cantidad de microorganismos y al final dices tú, cualquiera de estos podría ser el candidato perfecto para producir una molécula con actividad biológica. Siempre se te pasa por la cabeza esto y además siempre tienes tendencia a que al que es más raro, el más vistoso y a lo mejor es este, el que puede producir la molécula que nos cure el cáncer o que nos cure cualquier enfermedad infecciosa de las que actualmente estamos trabajando. Sí. Hemos testado aquí la actividad del 90 pues en las stem cells que hemos desarrollado con vosotros. Ajá. Y hemos confirmado pues, que tienen una buena actividad. Vamos, en la de cáncer de páncreas, en la célula madre cancerígena de cáncer de páncreas. Sí. Ah, muy bien. Y en estos años lo que hemos probado más de 600 compuestos para ver su eficacia frente a células tumorales con respecto a las células normales, para que sean menos tóxicos. Nos centramos mucho en de esa batería de compuestos que habíamos ensayado en nuestro laboratorio, ver a aquellos que tienen eficacia frente a estas células madre cancerígenas, porque como hemos dicho anteriormente, estas son las que hacen que el tratamiento sean resistentes a los tratamientos habituales, que vuelvan a despertarse y generar nuevas células, que hemos avanzado bastante en algunos de ellos. Concretamente tenemos un compuesto que se llama Rubinib, que tiene una eficacia selectiva en las células madre cancerígenas. Hemos estudiado su eficacia en distintos tipos de cáncer, como cáncer de páncreas, cáncer de mama, cáncer de colon, melanoma. Lo hemos hecho en células madre cancerígenas aisladas de pacientes. En el laboratorio lo hemos hecho también en modelos tumorales, que nosotros generamos tumores en ratones que no tienen sistema inmune, en su mama un tumor en esa ratona. Hemos visto que tiene una eficacia de eliminación del tumor de estas células madre cancerígenas más del 80%. En páncreas también hemos visto que tiene una eficacia similar a los que se utilizan en clínica, incluso disminuyendo los efectos secundarios. Es decir, que estamos teniendo unos resultados muy esperanzadores, ¿no? Y hemos visto que este compuesto sería un posible candidato para intentar llegar a un ensayo clínico, ¿no? Con personas. Cuando leí la tesis doctoral, mi madre tenía metástasis y le dieron 3 meses de vida. Finalmente, pues duró más, fueron 6-7 meses. Mi madre me decía que hay que ver, porque ella vino a mi tesis, y dice, yo no entiendo mucho, pero por lo visto tienes resultados buenos. Dice, yo con cáncer y sin embargo estoy investigando en esto y no me puedes ayudar, ¿no? Al principio activo, a la molécula o al fármaco, como se suele llamar de forma más común, sí le puse un nombre en su honor, porque yo soy Rubiño de apellido, por ella, y se llama Rubinib. Vemos resultados muy drásticos, es decir, de gran eficacia. Lo que pasa es que de ahí a que pase al paciente, hay lo que se denomina el valle de la muerte en la investigación. Primero, porque se necesitan grandes cantidades de financiación, ¿no?, para poder avanzar, y segundo, porque de ahí tiene que haber una parte de regulatoria, que es la que tenemos que saltar y pasar, muy exigente, para que sea seguro lo que desarrollamos aquí antes de dárselo a un paciente. Nosotros llegamos hasta donde llegamos, y para que podamos llegar a los pacientes hace falta mucha inversión. Hola, ¿qué pasa? Igualmente. ¿Cuánto tiempo sin verla? De verdad, ¿eh? Lo hemos visto. Encantada, Juan de Vicente. Hola, buenas tardes a todos. Cris. Cristina, ¿tú qué tal? ¿Quién es la que más lejos estás? ¿Cómo estás? Ya cansadita, pero bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tiempo hace ahí por Carolina del Norte? Hace mucho frío, hace muy mal tiempo en general. No hay nada como el tiempo de España. Muy bien, bueno, pues cuando queráis empezamos con el paper. A ver, básicamente lo que yo quería comentar era sobre nomenclatura. El concepto de biotinta para mí es nuevo. Claro, biotinta es cuando pasa por la bioimpresora. Entonces, sí, porque tiene una aplicación en la bioimpresión. Tiene muchas aplicaciones, pero la principal suele ser la de la medicina regenerativa, en la que imprimimos objetos tridimensionales para que las células regeneren cierto tejido que le falta por una patología a un paciente. Cogiendo una pequeña biopsia, una pequeña cantidad de su tejido, aislamos células y hacemos que éstas produzcan nuevo tejido. Utilizando la bioimpresora le damos la novedad de la tercera dimensión
que no tienen los cultivos tradicionales en plano. La libertad que te da es elegir, personalizar y customizar la estructura que tú quieras. Hueso, cartílago, que es lo que más estudiamos aquí, pero también estamos empezando con la piel y además también esa piel la estamos utilizando mezclándola con células cancerosas, hacer modelos de tumor en los cuales se pueda estudiar la acción de diferentes fármacos, y si vemos que las células de ese paciente específico reaccionan mejor con un tratamiento, ya no es tanto dar palos de ciego, sino que es una herramienta que le ayuda al oncólogo a decir, bueno, pues este tratamiento le vendrá mejor a este paciente de forma personalizada. Espera, coño. Son de loja, de hueso. Lo que vamos a hacer simplemente es medir la conductividad de la superficie del grafeno. Porque es un material muy conductor. Material conductor. Imagínate que traemos una muestra del paciente y queremos medir esa marca, echando la gotita aquí, si tiene la cantidad de ese marcador específico que nosotros ya hemos visto que es de estas células madre cancerígenas, dependiendo de las moléculas de esa marca que tenemos ahí, la determinaríamos y determinaríamos una curva que se vería en mayor desplazada hacia un sitio o hacia otro, dependiendo de la cantidad de moléculas, ¿no? Efectivamente. Y la meteríamos por este canalito que hay aquí. Por ese canalito. Aquí mismo, como vamos a hacer una medida estática, sí, basta con que pongamos aquí una gotita. La sustancia, ¿vale? Podemos llenar el de este, podemos poner una gotita, ¿vale? Sería básicamente, para que me entiendas, es un test de embarazo. Ajá, similar a un test de embarazo en el que tú pones en contacto la muestra con el fluido que tú quieras detectar. Podríamos hacer un test sencillo directamente, por ejemplo, de la glucosa, porque la glucosa también podríamos determinarla en vez de en sangre, claro, incluso en otro fluido, ¿no? Aquí todo lo que nosotros podamos funcionalizar, que sea sensible, dianas, que coloquemos dianas encima del grafeno, que sean sensibles a lo que tú quieras, a la molécula que tú quieras detectar, pues sin problema. Bueno, vamos a tener que evitar pues, el famoso pinchazo. Y puedes hacer una monitorización del paciente, incluso en su casa. Tú le puedes poner ese sensor que lo podemos colocar como un parchecito. Como un parchecito, y directamente que tú puedas hacer el seguimiento de incluso lo podía seguir el médico en la consulta. De la consulta y el paciente en su casa. El paciente en su casa. Básicamente yo le veo dos ventajas fundamentales. Una es la sencillez, simplemente es una película de grafeno depositada encima de un trozo de cuarzo, y el coste barato, porque... ¿Cuánto más o menos podría costar? Fabricar, o sea, a precio de costo esto, te puede costar de menos de €1. ¿A menos de €1? Menos de €1. Como partiendo de la base de que el tribunal ha leído la tesis, pero no ha leído no tiene por qué haber leído la publicación, pues yo lo voy a enfocar mucho a seguir el esquema. Pero dedícale a meter en resultados la parte de resultados del sistema de bioimpresión. Es importante que digas que la primera tesis de bioimpresión que hay en España. Tú has mirado el TESEO, ¿no? Sí, no hay ninguna otra con bioprinting. Pues eso lo tienes que también recalcar, ¿no? Sí. Hago también una parte de próximos pasos, de actividades futuro, sí. Y luego ya con resumen, pues así muy esquemático, algunas publicaciones, algunas cosas publicadas y... El último día hice un viaje en coche en el que se me ocurrió mientras conducía un nuevo tipo de onda. Pues a ver si un día de estos saco tiempo, pruebo a montarla en un dispositivo de estos, a medirla, a ver si realmente es correcta, existe, se puede generar. Pero sí, siempre estoy dándole vueltas. Me doy cuenta que pienso, se me ocurren cosas, eso es que por debajo una parte de mi cabeza está siempre ahí maquinando. Quizá un poco por casualidades. Nos hemos dado cuenta o hemos descubierto casualmente pues, la posibilidad de que esos ultrasonidos puedan tener un efecto terapéutico. Observamos efectos sobre tejidos, sobre cultivos celulares in vitro. Vale, ¿ha encajado bien? Ha encajado perfectamente. Más o menos está bien aquí. Estamos haciendo cultivos de lo que se llaman esferoides tumorales, y estamos aplicándole a distintas frecuencias distintas ondas. Y por ahora los resultados son espectaculares. Es decir, en 3 días, básicamente, el tumor se disuelve. Que eso se pueda trasladar o no se pueda trasladar, vamos a empezar a hacer con unos parches, con ratones, para que el ratón reciba esas ondas y ver en vivo cuál es el efecto. Y lo que es curioso es que las matemáticas preveían este efecto. Eso no es magia, pero es casi magia.
Bueno, aquí está el prototipo, que tenemos ya, hemos hecho los experimentos estos que hemos enseñado los resultados y mañana vamos a hacer el de las células normales. Esto es donde va enchufado. Esta es una placa de cultivo normal, ¿ves? Y esto es lo que se ha hecho, se ha impreso y fíjate, estos son los adaptadores. En nuestro grupo tenemos 24 patentes. 24 patentes, tenemos licenciadas algunas de ellas. Ahí también hay un problema, ¿no? Generamos mucho conocimiento, muchas cosas patentables, productos que pueden ser comercializables, pero todavía en la universidad nos queda aprender un poco el atraer a las empresas que vean nuestros productos comercializables, nuestras patentes, y que le puedan sacar partido. Al fin y al cabo, si una patente se licencia en la universidad, hay retornos por royalties si ese producto se comercializa. Y al final vuelve el dinero a la propia universidad, que se invierte otra vez en seguir generando nuevas patentes. Yo pensando en la patente, tenemos un rango aceptable, ¿vale? Que sería entre 10 y 1000 hercios. Y luego vamos a tener, viendo esto, si esto luego se reproduce igual, vamos a tener un rango preferido. Esta glándula que veis aquí tiene unos conductitos y justo debajo de la lengua también se produce saliva. Y después tenemos una glándula que es la de la mandíbula, justo debajo de la mandíbula, ante un estímulo. Seguro que habéis notado alguna vez la parte de arriba, que es donde se produce un estímulo fuerte o un ácido, se produce gran cantidad de saliva. Y si pensáis un poco... Nosotros formamos excelentes profesionales, excelentes doctores que formamos con sus tesis doctorales, pero el problema es que no los podemos mantener financiados. Y esa formación que hemos hecho, una inversión importante en darles una titulación, una carrera universitaria, un título de doctor, que se nos pierde ese talento y que se nos vaya fuera. En la boca, no voy a hablar de la boca, de la cavidad bucal, lo que sí voy a hablar de la lengua. No de la estructura anatómica de la lengua, sino de... En el centro, en el Wake Forest, bien, ¿no? Chulísimo, ¿no? La experiencia, ¿no? Muy bien. Sí, un encanto. Todo está, la organización también está muy bien, porque aprendes de todo el mundo, técnicas, todo. Y hay gente de otros países, ¿no? Por todo, sí. He aprendido chino, estoy aprendiendo coreano. Jolines. Aprendo muchos idiomas. Ha salido mucha gente a Alemania, a Inglaterra, al Reino Unido, es donde más. Sí, porque la formación la tenemos bien. Nosotros aquí sabemos hacer casi de todo. De investigación básica, de PCR, Western, tenemos experiencia con el animalario, microscopía, citometría. Yo, por ejemplo, para hacer mi estudio de doctorado, pues yo me lo costeaba pues trabajando a tiempo parcial, pues en el aeropuerto, cargando maletas y eso. En Estados Unidos tú tienes tu beca y no es muy alta, pero bueno, creo que son unos $30.000 anuales, que no está mal comparado con los salarios de aquí. Ya te digo, yo por ejemplo durante el doctorado tuve una pequeña beca de un año y no recuerdo, pero eran unos 900 euros al mes. Incluso yo hablaba con compañeros que estaban de profesor ya como ayudante de doctor y creo que el salario era similar de un profesor de universidad. Yo ahora empiezo 2 años de beca, entonces pues la verdad que es un poquito estresante, que es lo que me tiene a mí un poquito cansado, ¿no? Del tema de la investigación, de verme que siempre estás ahí y conocer casos incluso de personas que se han tirado hasta los 50 y tantos años investigando, han tenido unos últimos años malos de que los proyectos no han salido como esperaban y se han quedado sin proyectos, se han quedado sin fondos y han tenido que cerrar el laboratorio, ¿no? Hay casi 40.000 investigadores que han salido de España y claro, llega un momento en tu vida que quieres tener una familia y esta carrera no te lo pone fácil en absoluto. Yo te diría que cobro menos que cuando era becaria y ya han pasado 10 años. Por el sueldo no lo hace, evidentemente. Inviertes muchos años de tu vida, quizás los mejores, para tener puedes tener perfectamente, ahora la gente empieza a entrar en la universidad como ayudante a doctor con una media de 40 años. Y claro, aguantar hasta los 40 con contratos y mucha incertidumbre no es fácil. Tienes que demostrar que realmente te gusta para seguir ahí, porque si no, lo fácil es abandonar. ¿Estás segura que quieres volver? El
tiempo lo echo de menos, ¿eh? Eso sí. Pero muy bien, ¿no? Aquí la gente muy maja, te involucra mucho en los proyectos, participas en muchas cosas, o sea que, y me trata muy bien. ¿No te habrán hecho una oferta para quedarte después ahí, no? Para volverte otra vez ahí. No, todavía. Cuando tenga resultados y todo eso, pero yo voy haciendo, voy aprendiendo, estoy en muchos proyectos, yo soy feliz. La gente que va allí a hacer su investigación va como con la idea como iba yo, ¿no? De echar 2 años, 3 años, y te das cuenta de que ellos cuando ven algo en un investigador que viene de fuera, que realmente le ha salido gratis su formación y está en un momento que es productivo, pues tienen una buena capacidad de captación. Y la captación es eso, con motivación, con incremento de salario, con incremento de posiciones, y claro, es atrayente. Cuando volví de Estados Unidos, yo ya decidí que quería volver a España. Obviamente quería continuar con la investigación, pero yo llegué a tomar la decisión de hacer incluso unas oposiciones de guardia forestal. Era una opción porque lo que buscaba también ya, la edad que uno va adquiriendo, pues necesita también una estabilidad. ¿Quién quiere café? Yo tengo uno. ¿Y qué dices? Ahí lo tenéis. Son de la piel, a lo mejor. Que... Me falta un café. Todo el mundo hemos tenido ideas de irnos, mucha gente se ha tenido que ir y lo ha hecho y le ha ido muy bien fuera. Y a veces he pensado, sí, aquí, en otros lugares pues sería más fácil, sería todo más rápido, sería más eficaz, pero bueno, también tengo la idea de que vale la pena apostar por nuestra tierra. ¿Cómo lleváis lo de sensor de presión, lo de replicarlo y montarle una gafa? Es un proyecto entero, ¿eh? Ya, sí, ¿Solo eso? Solo eso, sí. Claro, eso lo hicimos Miguel y yo en un ratillo. Yo tengo ya el compromiso adquirido con la gente de mi laboratorio y no puedo dejarlos tirados yéndome. O sea que es una cuestión muchas veces también de eso, de compromiso. Y bueno, y que estamos haciendo un proyecto bonito entre todos y vamos a ir tirando como podamos y haciendo, yo creo que vale la pena, aunque sea un poco más difícil. La patente es nuestra, ¿eh? Juan, lo sabe. Vayamos a que los americanos después nos vengan y nos busquen los abogados americanos. No te preocupes, que lo deje clarísimo. Eso es importante. Y saben que viene desarrollado de España. Perfecto. Esa es nuestra fuerza y esa es la que les gusta de la gente que va ahí fuera, ¿eh? Eso es lo que les gusta de la gente que va ahí fuera con ideas, ¿eh? Y eso es lo importante, las ideas, ¿vale? Que eso es bueno salir también por ahí, que estamos siempre acomplejados, ¿eh? En el que tecnológicamente no tendremos tantos medios, ni tantos medios económicos, pero las ideas no nos faltan, ¿eh? Que es lo importante, eso es. Los fondos en investigación tienen que ser parte, como la salud o la educación. Es fundamental, ¿no? Y además que eso no solamente hace que lleguemos ante a los pacientes, sino que genera desarrollo en un país. Es fundamental, ¿no? También el que haya a nivel político un aporte en la investigación que no dependa del gobierno que entre, ¿no? En cada momento. En los 4 años que nos dura un proyecto o que cambie un equipo de gobierno de un signo político a otro, ¿no? Sino que sea algo estructural del desarrollo del país. Digamos que hay que cambiar un poco el chip de la sociedad en general. La investigación es una carrera de fondo y como tal es algo que requiere tiempo, pero mucho tiempo. No estamos hablando de un día o de un mes, ni siquiera de un año. Deberíamos de pensar en la investigación como algo que te da sus frutos a largo plazo. ¿A qué temperatura está el agua ahora mismo? El objetivo de todo esto es, uno, resolver problemas a la gente reales, los más acuciantes los primeros, cáncer, mortalidad infantil, osteoporosis, enfermedades de envejecimiento, de piel. Y número 2, pues generar riqueza. Al final yo creo que la investigación es probablemente una de las actividades, si no la más rentable en la que se puede invertir, porque con un coste mínimo, el coste de este laboratorio, bueno, es dinero, pero lo que puede rentar en términos de las empresas que funcionen a partir de las ideas que germinan aquí en este laboratorio,
puede generar retornos de 10, 100 veces superiores a lo invertido, con lo cual su rentabilidad es muy alta. Aparte de que generan la gente que está formado en las últimas tecnologías, no en lo último que se está haciendo, sino en lo que se va a hacer en el futuro incluso, o sea que es lo último. Con lo cual creamos un tejido industrial de empresas nuevas y de mano de obra altamente cualificada que solo puede enriquecer a nuestra región. Resulta abrumador a veces plantearte realmente cuánto podría estar en juego con conseguir que todo esto funcione, dejar cosas que sirvan a que hayan solucionado problemas de salud o de lo que sea, a cuanta más gente mejor. A veces uno no se permite a sí mismo tampoco hacerse demasiadas ilusiones, pero al mismo tiempo es una responsabilidad que me hace seguir esforzarme lo que haga falta para intentar que esto salga adelante. Si yo algún día descubro algo que sea efectivo para el cáncer, pues lo que haré seguidamente será buscar la siguiente enfermedad que me atraiga, que quiera curar y tratar de curar otra enfermedad. Y sí que tengo varias ideas por ahí que, si todo saliese como yo espero, pues podrían significar a lo mejor un cambio importante, ¿no?, en el tratamiento de la enfermedad, y no solo del cáncer de mama, sino yo espero que podría servir para cualquier tipo de cáncer. Ahora me voy a África, ¿sabes? Ajá. En junio, con un proyecto de investigación para identificar qué molécula o qué principios activos podría tener el neré. Ajá. El neré es lo que le llaman mostaza africana. Mostaza africana, sí. Sí. Sí, ya me habías hablado de esto. Te hablé, ¿verdad? Y bueno, pues queremos estudiar, porque claro, lo utilizan para la hipertensión allí en África, pero estoy segura de que tiene muchísimos principios activos por estudiar, y lo vamos a ensayar también en células madre tumorales, a ver si encontramos alguna molécula interesante. Yo hago las cosas por pasión y porque creo en lo que hago. Me considero una persona muy afortunada porque el trabajo que uno hace sirve, tiene una finalidad que en un futuro puede ayudar a las personas que sufren por esta enfermedad, por el cáncer o por cualquier otra. Querer saber más. Investigar es como una carrera de fondo de conocimiento. Cada vez sabes más y cada vez tienes más preguntas que quieres responder. Eso es investigar, es como una ruta de descubrir cosas. Si me preguntara, ¿alguna vez vas a descubrir o crees que vas a descubrir algo importante? Pues no lo sé, no lo sé. Independientemente de que se encuentre algo o no, sí te sientes partícipe de ese avance que se va produciendo. No sé si llegará un momento en el que yo tendré algún tipo de dificultad insalvable por el avance de mi pérdida de visión o de audición o algún tipo de otro problema, pues a lo mejor no puedo hacer o no puede hacer de forma tan eficaz como hago ahora. Pero tengo la confianza de que acabaré adaptándome. Y si al final acabo adaptándome de forma exitosa a ello, a esas dificultades, pues mi futuro en la investigación yo creo que será el mismo que ahora. Seguiré teniendo la misma curiosidad. Uno puede tener un sueño, pero no puede hacerlo solo. Realizar ese sueño, pues que realmente algo de lo que estamos haciendo, cualquiera de los ámbitos que estamos creando, con que sirva a una persona y que podamos ayudarle. Por eso otra de las cosas que estamos haciendo es la parte de concienciación, ¿no?, de los hábitos de vida saludables, ¿no? Es fundamental también prevenir, ¿no?
no solamente intentar curar, que es fundamental una vez que cuando tienes un proceso tumoral ya desarrollado, sino también intervenir en la sociedad en que se conciencien de que con pequeños gestos, ¿no?, en nuestra vida diaria podemos prevenir hasta el 40 o el 50% de los cánceres. Y también esa concienciación, ¿no?, de la sociedad, ¿no?, de que hace falta financiar, ¿no?, financiar la ciencia. Yo soy optimista. En los últimos años se ha incrementado la esperanza de vida en un 25% gracias a la investigación en la lucha contra el cáncer. Si somos capaces, yo creo que seremos capaces en no mucho tiempo, no más de 15 años, en convertir el cáncer en una enfermedad, si no curable, que la curaremos, en una enfermedad crónica controlada.